que no pueden estar, los hermanos que no pueden estar, pueden escuchar esta palabra. Vamos a buscar en el libro de Deuteronomio. Vamos a empezar leyendo la palabra de Dios. Deuteronomio en el capítulo 1, y yo quisiera leer al menos 3 versículos de aquí. Lo voy a leer en la versión Reina Valera, pero después lo voy a leer en la versión Nueva Traducción Viviente, que se puede comprender un poco mejor todavía, ¿no? Dice acá Deuteronomio 1:13: dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones sabios y entendidos y expertos, para que yo los ponga por vuestros jefes. Y me respondisteis y dijisteis: bueno, es hacer lo que has dicho. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, y gobernadores de vuestras tribus. Vamos a escucharlo ahora en la Nueva Traducción Viviente, los mismos versículos de Deuteronomio 1:13. Dice: elijan a hombres bien respetados de cada tribu, conocidos por su sabiduría y entendimiento, y yo los nombraré líderes de ustedes. Y ustedes respondieron: esa es una buena idea. Así que tomé a esos hombres sabios y respetados que ustedes habían elegido de sus respectivas tribus y los designé para que fuesen jueces y funcionarios sobre ustedes. Algunos estuvieron a cargo de 1000 personas, otros de 100, otros de 50 y otros de 10. Y vamos a leer también en el libro de Éxodo, vamos un poco para atrás en la palabra, Éxodo capítulo 18, y en este caso también voy a leer un versículo, el 21, en las dos versiones. Vamos a leerlo primero en la versión Reina Valera, que dice así: además, escoge tú entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Y dice así la Nueva Traducción Viviente, Éxodo 18:21: elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas, y desígnales por jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Bien, hasta aquí nomás por ahora en la lectura de la palabra de Dios. Si uno lee un poco más, tanto en Deuteronomio, los versículos que anteceden, ¿no? Dice que esta escritura fue dada por Dios, digamos, en ese tiempo donde ellos ya estaban en el desierto. Ellos habían salido de Egipto y Moisés era el líder, y estando en el desierto se organizaron de esta manera. Dios puso en el corazón de Moisés que el pueblo se organizara de esta manera. Entonces, lo que podemos ver es que en estos versículos que hemos leído de Deuteronomio, tanto el capítulo 1 de los versículos 13 en adelante, como lo que dice en Éxodo, capítulo 18 y versículo 21, Dios no solo delega en el pueblo la responsabilidad y el derecho de elegir sus autoridades, sino también da las instrucciones de lo que ellos tenían que reconocer, que tenían que observar en las autoridades que iban a elegir. Algunas de esas cosas tenían que ver con el carácter, otras tenían que ver con el conocimiento, otras tenían que ver con la reputación, con el honor de las personas, y otras tenían que ver con la experiencia. Pero indudablemente Dios es el que, digamos, genera en el pueblo de Israel esta organización política. Ustedes se dan cuenta que hemos leído que esas personas que serían elegidas estarían a cargo de 1000, otros a cargo de 100, de 50, de 10. Esto nos habla de los distintos, podríamos decir así, niveles de gobierno que nosotros tenemos, porque tenemos un presidente que dirige una nación, tenemos un gobernador que dirige una provincia, tenemos un intendente que dirige una ciudad, o un jefe de comunal
que dirige un pueblo. Entonces nosotros estamos viendo que esto ya se originó en la mente de Dios, de que hubiera un orden. Ahora, la representación política es algo que Dios estableció y es importante, o es de suma importancia, el consenso que haya, porque si hay un consenso será un gobierno estable, si no hay consenso no será estable. Entonces nosotros podemos ver que Dios decidió que hubiera un gobierno y dando las pautas al respecto. Ahora, uno se pregunta entonces, ¿por quién debo votar? Y bueno, en realidad yo no estoy acá para decirle por quién debo votar, eso es lo que cada uno debe resolver, pero hay, digamos, de alguna forma principios que Dios nos deja la palabra para poder reconocer aquellos candidatos, aquellos partidos políticos a los cuales Dios nos orienta, podríamos decir así, que son menos malos para votar, ¿no es cierto? Nosotros sabemos de que, digamos, ningún partido político, ningún candidato es perfecto y sabemos, ¿no es cierto?, perfectamente esto, ¿no? ¿Por qué? Porque el hombre es pecador, el hombre está alejado de Dios y todo lo que quizás prometa, muchas de esas cosas ni la cumpla o cumpla muy pocas o se le entorpezca cumplirlas. Pero nosotros podemos encontrar en la Biblia algunos principios que vamos a tratar de ver en estos pocos minutos, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que pensar es esto, que nosotros debemos votar según nuestros principios. Es decir, nosotros debemos elegir la persona a la cual, digamos, vamos a elegir para el cargo que sea, de acuerdo a lo que nosotros creemos y tenemos como principios. Porque el voto, en realidad, hermanos, revela cuáles son nuestros valores, cuál es nuestra perspectiva de la fe, de la cultura. Por eso es importante que nos informemos bíblicamente primero, antes de tomar una decisión y antes de votar, ¿no es cierto? Porque las ideas políticas antibíblicas son resultado de ideas doctrinales antibíblicas. Lo vuelvo a repetir, las ideas políticas antibíblicas son resultado de ideas doctrinales antibíblicas respecto a Dios, pensando de que Dios no se puede meter en estos temas. Y aunque es cierto, y yo soy alguien que también apoya ese tema, la Iglesia debe estar separada del Estado, eso no implica que haya una separación de la vida y la fe. Porque nosotros vivimos en base a lo que Dios nos ha establecido en una ciudadanía terrenal. Si bien tenemos otra ciudadanía más, tenemos una ciudadanía terrenal a la cual nos debemos sujetar y también hay muchas enseñanzas de parte de los apóstoles de cómo debemos manejarnos con las autoridades, cómo debemos sujetarnos, en qué caso debemos obedecer, en qué caso no. Pero todo está, digamos, como dijimos al principio, ideado y diseñado por Dios para que haya un orden en la tierra. Imagínense que, por ejemplo, cuando uno lee el libro de los jueces en el Antiguo Testamento, dice que allí era tal el desorden que cada uno hacía lo que bien le parecía. Hasta que en un momento Israel pidió un rey, ¿no es cierto?, como tenían las demás naciones, y por supuesto, si ellos se hubieran mantenido en la teocracia hubiera funcionado bien, pero ellos obviamente se apartaron de Dios, se alejaron de las verdades del Señor, y bueno, Dios le dio un rey como fue Saúl, pero junto con el rey vinieron los impuestos, mis hermanos. Ustedes ven los impuestos hoy, bueno, lo primero que ponían los reyes cuando digamos, tomaban el poder eran impuestos. Y bueno, pero es otro tema para hablar después. Yo, insistiendo un poco con este primer punto, es que nosotros debemos votar según nuestros principios, ¿no es cierto? Por eso la mayoría de las personas votan de una manera antibíblica. Lo preocupante es que los creyentes votemos de una manera, digamos, antibíblica. Porque nosotros debemos pensar, ¿es lo que la Biblia nos guía para tener un pensamiento político correcto
¿O es el pensamiento político que tenemos el que quiere tratar de amoldar la Biblia a eso? Entonces la pregunta sería, ¿alineamos los pensamientos con aquellos que van contra el conocimiento y el mandamiento de Dios? ¿O estamos en contra de aquellos que van en contra de lo que la palabra de Dios nos dice? Debemos votar según nuestros principios y valores, según nuestra fe, hermanos. No está bien votar por intereses personales, porque eso es egoísmo. Ahora, para eso uno tiene que enfocarse en las propuestas que se presentan, ¿no es cierto? Y uno tiene que hacerse esta pregunta: ¿esas propuestas estorban o no el Evangelio? Por ejemplo, ¿por qué razón un creyente votaría a alguien que sostiene un principio antibíblico? Por ejemplo, el derecho a elección y no a la vida. ¿Por qué razón un cristiano genuino votaría a alguien que apoya abiertamente el aborto, la homosexualidad, o a alguien que no le importa lo que dice la Biblia acerca del matrimonio entre un hombre y una mujer? ¿Por qué votaría a un partido o un candidato que apoya estas cosas? Nosotros tenemos que conocer las propuestas y, por supuesto, preguntarnos si esas propuestas estorban o no el Evangelio. Y de acuerdo a eso, nosotros debemos votar bíblicamente. ¿Por qué votaríamos a alguien que quiere controlar lo que se le enseña a nuestros hijos o nietos en los colegios referidos a sexualidad? ¿Por qué tendríamos que votar a esa gente? Tenemos que conocer las propuestas para saber qué piensan esas personas, esos partidos, sobre los principios bíblicos. En segundo lugar, hermanos, no nos enfoquemos en el carisma o la imagen de los candidatos. Estamos en una época donde la estética es la nueva ética. Cómo se ve la persona. La apariencia, una buena vestimenta, una imagen moderna, es visto como algo más importante que el carácter de alguien. Porque considerar un candidato por su popularidad, sin considerar su carácter, sus acciones, sus hechos, su integridad, sus vicios, es ingenuo y es peligroso eso. Por eso es importante votar según nuestros valores, mis hermanos, nuestros principios, y ver también, no solamente enfocarnos en las propuestas políticas, en el carácter de los candidatos, sino también de aquellos que lo rodean. ¿Quiénes son sus consejeros? Es muy importante entender todas estas cosas, mis hermanos. Y si bien hoy ya estamos sobre la fecha de una elección, hoy mismo tenemos que votar. Tenemos otra en noviembre, mis hermanos. Y si esto no nos ayuda a reflexionar ahora, tenemos 2 meses para pensar claramente qué debemos hacer. En tercer lugar, debemos votar considerando la ideología del candidato de cara al futuro. Es importante rechazar a candidatos o partidos de características autoritarias, totalitarias, donde el Estado cree que debe controlar todos los aspectos de la vida, incluso la familia y la iglesia, mis hermanos. Es importante reconocer a candidatos que están comprometidos con el modelo de república. Y como decía antes, es importante saber de que ningún candidato es perfecto, lo sabemos. Pero sí hay algunos que se acercan más a principios bíblicos y estorban menos la vida privada y la libertad de los ciudadanos. Por lo tanto, debemos ver modelos que defiendan la alternancia en el poder, la libertad, los valores, y rechacemos a aquellos que enseñan lo contrario, mis hermanos. En cuarto lugar, tenemos que votar reconociendo la soberanía de Dios. Y para esto es importante, como vimos recién, que el que estableció el gobierno fue Dios. Él ha sido el que establece los reyes, los gobernantes, y no hay ningún otro soberano sino solo Él, mis hermanos. Nosotros votamos, pero el que decide es Dios. Y uno podría decir entonces, bueno, pero entonces ¿para qué votamos? Bueno, porque el voto refleja cómo pensamos nosotros, refleja nuestros principios, nos da responsabilidad ante Dios. Daniel 2:20 dice lo siguiente: Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios de siglos en siglos, porque suyos
son el poder y la sabiduría. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Él revela lo profundo y lo escondido, conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. Por eso necesitamos votar con sabiduría, mis hermanos. No insensatamente, reconociendo que Dios sabe todas las cosas. Dios tiene el dominio sobre el reino de los hombres, mis hermanos. Dios. Por lo tanto, nosotros debemos votar reconociendo la soberanía de Dios. También debemos votar descansando en la voluntad de Dios. Es decir, sin ansiedad, sin preocupación. ¿Y por qué esto, mis hermanos? Porque hay muchos que no tienen paz verdadera y creen que en un partido político, en un candidato, pueden encontrar esa paz que no tienen. Pueden encontrar seguridad social, pueden encontrar seguridad financiera o sanitaria, como vemos ahora. Pero el que puede dar la verdadera paz es Jesús. Entonces, no podemos votar pensando que el hombre, sea el nombre que lleve y el partido que represente, puede darnos aquellos que solamente Dios nos puede dar a través de Jesucristo. Entonces, nosotros tenemos que descansar en la voluntad de Dios y en paz, con confianza en el Señor, porque no creemos en los hombres. De hecho, la Biblia dice, maldito el que confía en el hombre. Tenemos que votar también, mis hermanos, en el país que queremos para nuestros hijos y para nuestros nietos. No tenemos que votar egoístamente pensando en nosotros ahora. Bueno, porque ahora me prometió que ahora voy a recibir esto, pero tenemos que ver un poco más allá de nosotros, pensando en nuestros hijos, pensando en nuestros nietos. Hay muchas promesas que tienen para nosotros, ¿no es cierto?, los candidatos de ahora. Pero lo más importante sería preguntarnos qué promesas hay para nuestros hijos y para nuestros nietos. Y por último, en esta breve reflexión, mis hermanos, recordemos que una política partidaria no puede cambiar el destino que Dios ya ha establecido. Solo el Evangelio cambia las cosas, solo el Evangelio de Cristo cambia las personas y cambia los modos de vida y cambia de alguna manera la perspectiva de las personas en cuanto a su desarrollo terrenal. No hay ninguna política partidaria que pueda cambiar realmente al hombre, porque el cambio es necesario de adentro hacia afuera. Y necesitamos entender que eso solamente lo hace el Señor Jesús, ¿no? Así que sería bueno que, pensemos en esto al ir a votar, ¿no? Recordemos, y con esto repaso, como un cierre, que Dios nos ha delegado a nosotros la responsabilidad y el derecho de elegir autoridades, pero también nos ha dado las instrucciones para saber qué tipo de característica de persona debemos elegir. Y debemos pensar que debemos votar según nuestros principios, según lo que nosotros creemos y nuestra fe nos enseña. Así debemos votar. No debemos enfocarnos en la estética del candidato, sino la ética, la verdadera ética. Debemos votar considerando la ideología de esa persona que puede llegar a ser la que nos gobierne. Sabemos de que muchos gobiernos han sido elegidos con candidatos que tenían una falsa imagen, no voy a dar nombres, pero una falsa imagen, y después, hoy, después de varios años, algunas naciones, y aún acá de América, están viviendo el tiempo más horrible, bajo un totalitarismo, bajo un dictador, como resultado de otro que estuvo antes y que realmente tenía una apariencia de demócrata, pero que tenía detrás de eso un terrible engaño y así de esa manera controlar a las personas, mis hermanos. Pensemos en aquellos candidatos que tengan
un principio republicano, mis hermanos, que realmente tengan modelos que defiendan la alternancia del poder, que no se quieran perpetuar, mis hermanos. Eso es importante porque eso genera libertad y genera que nosotros los valores podamos desarrollarlos. Entonces, pensemos antes de votar. Pensemos. Para colmo, ustedes saben que lo que vamos a votar hoy, por ejemplo, hay una lista impresionante de personas y hay muchas que están mezcladas que ni conocemos. Pero sabemos que los que están por arriba de todos, tal vez no están reuniendo las condiciones que Dios está demandando de aquellos que tienen que dirigir una nación o una provincia en este caso. Votemos reconociendo la soberanía de Dios, votemos descansando en su voluntad, en paz, sin ansiedad, votemos en el país que queremos para nuestros hijos, para nuestros nietos, y recordemos que una política partidaria no puede cambiar el destino que Dios ya ha establecido, porque los hombres en sus pecados no cambian nada, mis hermanos, no van a cambiar nada, solamente el Evangelio de Cristo es el que verdaderamente cambia. Amén. El Señor nos dé sabiduría en este día y cada vez que votemos, para que realmente podamos hacerlo con claridad.